Ya esta es la primera cápsula de temas selectos de infancia segura, y hoy tenemos como invitada a la doctora Ninoshka Inochea, máster en neurodesarrollo y neuropediatría, con un postítulo en altas capacidades por la Universidad de La Rioja en España. Bienvenida nuevamente, doctora. Un gusto, Carla. Gracias por la invitación. Sí, como bien dijiste, yo me especialicé en altas capacidades por la Universidad de La Rioja. En ese entonces, como que busqué el mejor lugar que tenía que ver o los referentes en cuanto a alta capacidad. Estamos hablando de Javier Turón, Roberto Ranz, Masterclass de Renzulli y otros conocidos en el tema. Así que con humildad lo digo, pero tengo el orgullo de haber formado parte de esa escuela. Doctora, para iniciar esto y darle este panorama a las familias que nos han preguntado tanto, ¿qué son las altas capacidades? ¿Qué es? Bien. Hoy en día se está escuchando más, no es que sea algo nuevo, siempre ha existido, pero la alta capacidad en sí es un constructo dinámico que involucra un porcentaje de la población, de cualquier lugar estamos hablando, dependiendo de las cifras de donde se tome, de un 10 a un 15% de individuos que son diferentes al resto del promedio normal de la gente, tanto por características a nivel de cognición como herramientas a nivel distintivo de su aprendizaje, pero que también tienen características emocionales y personales en la forma en cómo perciben el mundo, en cómo procesan eso y cómo devuelven esas reflexiones, ¿ya? Entonces no hablamos solo de un tema cognitivo, sino más bien también de herramientas que tienen que ver con lo emocional. O sea, podríamos decir que involucra todas las áreas de una persona, ¿cierto? Así es, eso es importante destacar, versus lo que se conocía antes con distintos conceptos. ¿Qué es la doble excepcionalidad? Este concepto del cual se escucha mucho pero se sabe poco. ¿Y cuál es el rol tan importante que debe de tener los profesionales de la salud en este contexto de la doble excepcionalidad? Yeah, una pregunta que nos ha llegado mucho, pero para poder abarcarla es importante saber cómo, ya sabemos qué es la alta capacidad, pero también es importante introducir el término de la precocidad en el desarrollo, ¿ya? Es decir, que son niños lactantes, edad preescolar, que tienen un aprendizaje mucho mayor a niños de su edad, pero esta característica, ya sea que son precoces en su aprendizaje, en su lenguaje, en el área motora, no necesariamente es exclusivo de la alta capacidad, porque Ya. puede haber un niño con alta capacidad que no haya tenido precocidad en el desarrollo, ¿ya? Mm. Y cuando hablamos de doble excepcionalidad, hablamos de que hay una condición como la alta capacidad asociado a algún diagnóstico del trastorno, de algún trastorno del neurodesarrollo. Eso significa que puede haber un niño que tenga una alta capacidad, pero que también tenga un trastorno del espectro autista. A eso nosotros llamamos doble excepcionalidad. También existe el concepto de comorbilidad, lo que llamamos en el área de la medicina, que yo creo que es mucho más difícil ponerle un límite, porque hasta dónde pueden coexistir las dos y más difícil para el profesional, sobre todo si no tiene conocimiento, si es o no parte de un trastorno del espectro autista o más bien de la alta capacidad. ¿Esto por qué? Porque hay características que se comparten, ¿ya? Es decir, el déficit atencional tiene algunas características que comparte con la alta capacidad. Lo mismo No. pasa con el trastorno del espectro autista, trastorno de integración escolar, ¿ya? Y también puede coexistir con un trastorno del aprendizaje. Esto también es frecuente y por eso pasa por niños con bajo rendimiento, eh, problemas a nivel emocional, conductual, porque también hay que pensar que pudiera haber un trastorno del aprendizaje que está camuflando o no está dejando ver su alta capacidad, ¿ya? Y algo importante también a destacar, Carla, es que este grupo es muy heterogéneo, no hay un perfil Mm. único. Uno de nuestros objetivos es derribar esos mitos. Claro. No hay como, pero ¿cómo va a ser alta capacidad si tiene malas notas? Que nos llega mucho, ¿eh? Y la idea es que no todo el niño con alta capacidad es sobresaliente o tiene muy buenas notas.
son muy diversos entre ellos mismos y va a depender de los intereses que tengan. Entonces, importante como este concepto de no pensar alta capacidad es igual a buenas notas, no necesariamente. Doctora, ¿qué pasa cuando existe este concepto de que se identifica a un niño con un IQ, un coeficiente intelectual muy alto? ¿Esto es igual a altas capacidades o puede haber niños con altas capacidades que no tengan este coeficiente por sobre el promedio? Ya, ahí hay una controversia porque hasta el día de hoy, si bien es cuestionado las herramientas psicométricas, es lo que hoy en día está validado para el diagnóstico o la identificación de alta capacidad. Pero no es solo ese ítem, como bien digo, sino hay otras áreas también a evaluar. Entonces, a nivel internacional, lo que se utiliza para evaluar la alta capacidad, sí o sí, son las herramientas o las baterías psicométricas. Y eso va a Ya. depender de la edad del niño para ver cuál se aplica. Pero no es lo mismo hacer un psicométrico a un niño con sospecha de que sea alta capacidad por un psicólogo sin formación en esta área Mm. a alguien que de alguna manera no solo se ha formado, sino se dedica a la investigación y tenemos en Chile como 7, 8 consultoras para evaluación de alta capacidad. 3 o 4 de ellas están en Santiago de Chile y varias de ellas también dedicadas a la investigación junto conmigo sobre la alta capacidad. Y la idea es, ojalá, tener esta evaluación más formal cuando uno sospecha que es parte de eso. Es por eso que el rol de la salud es importante, como tú bien decías, pero no solo salud, porque los niños van a Claro, llegar ya sea al pediatra, al neurólogo infantil, al psiquiatra infanto-juvenil, pero también al colegio. exacto. El sistema educativo es otro punto al que hay que enfocar y educar sobre la alta capacidad, porque son los profesores los que van a derivar para eso. ¿Cómo podemos evaluar o identificar a esta población? ¿Cómo un profesor podría tener estas herramientas para poder derivarlo? ¿Y qué se hace en esta evaluación? Bien. También yo creo que es algo que estamos al debe a nivel Chile, ¿no es cierto? Porque varias de las investigadoras que nos dedicamos a esta área hemos sido de alguna manera voces en los colegios, ya sean por hijos, pacientes, em, pero yo creo que también se ha ampliado el panorama. Hoy en día acá en Chile hay diplomados en alta capacidad, se invita a los profesores, a los académicos. De hecho, mientras sean grupos a nivel de colegio más numerosos, estos docentes tienen algún descuento y en esos diplomados se entregan las herramientas de las características de estos niños, de cómo debiera ser la intervención en cuanto al plan curricular, en qué hay que fijarse, cómo hay que ir supervisando y cómo es el seguimiento a largo plazo, ¿no?, de estos niños. Entonces yo creo que ahí, a nivel colegio, es súper importante que los profesores estén formados para la identificación. Pero ¿quién la realiza? Cuando el profesor sabe de la alta capacidad, sabe que debe derivar a Ujú. estas consultoras de alta capacidad, donde salen todos los datos en la página de la Fundación Altas Capacidades Chile, eh, para poder evaluar. Después de esta identificación, de esta evaluación, cuando ya una familia tiene su evaluación y tiene todos sus parámetros marcados, ¿qué sigue? ¿Qué pasa después? Bien. Ahí lo ideal es el acompañamiento en cuanto a este perfilamiento que se hace. Como bien te había dicho, es un grupo muy diverso, heterogéneo, no hay un perfil único. Entonces, la evaluación de cada niño es como la huella dactilar de uno, donde informa cuáles son las fortalezas, las debilidades, en qué hay que trabajar, qué tipo de aprendizaje tiene, qué sobreexcitabilidad a nivel sensorial también interfiere. Algo que no hemos tocado y que en alguna cápsula seguramente lo hablaremos, es que también como estos niños tienen sobreexcitabilidades que pueden ser a nivel sensorial, confundidos con trastorno de integración sensorial Mm. o TEA, el tema auditivo u otros, hay sobreexcitabilidad a nivel intelectual que se puede ver en la intensidad o en la curiosidad de querer aprender. Son niños muy autodidactas, ¿ya? Y aprenden muy rápido. Muchos de los pacientes han aprendido a leer o escribir a muy temprana edad y solos prácticamente. Está también la sobreexcitabilidad emocional,
niños que pueden ser muy intensos en su forma de ser, ya de expresar, de decir lo que quieren, incluso de sentir lo que pasa a nivel mundo. Hemos tenido pacientes que de alguna forma preescolar, escolar, se cuestionan la pobreza en el mundo, el tema político, de las guerras, animales. Entonces, yo podría decir que estas sobreexcitabilidades, de alguna manera, son características que se debieran saber para poder intervenir. En cuanto al colegio, como este informe de alguna manera es como la huella dactilar de cada alumno, la idea es que el colegio tenga un programa para poder implementar según la necesidad de ese niño. En algún momento conversamos sobre esta curva de Gauss, ¿no es cierto? Ujú. Donde vemos que la mayoría de la población, pero en los dos extremos, están los que tienen dificultades académicas por distintos temas a nivel cognitivo, y el otro grupo que si bien tiene un coeficiente intelectual mucho más alto y características a nivel personalidad emocional, también es un grupo que tiene necesidades educativas diferentes. Porque todos a nivel país, sobre todo Sudamérica, nos dedicamos a trabajar en este grupo que está bien, pero también debemos preocuparnos del otro porcentaje que requiere necesidad especial para su aprendizaje. Y lo digo esto no solo porque van a ser el capital humano de un país de desarrollo y de muchos talentos que salen afuera, sino también lo hablo porque al ser una minoría a nivel población, también son un factor de riesgo a desarrollar trastornos del ánimo, fobia escolar y distintas condiciones por no sentirse insertos en su medio, por sentirse diferentes y en algunos casos hasta discriminados. Eh, pueden sufrir problemas de bullying escolar, entonces una población a la que hay que tener en cuenta. Retomando un poco el tema de la evaluación y la identificación y qué es lo que sigue, me salta una duda. Esta población con altas capacidades podría verse afectada para bien o para mal, dependiendo del entorno donde se desarrolla o independientemente de que yo no pudiera tener un área preparada, un enfoque objetivo, altas capacidades, este niño podría explotar su, su potencial o definitivamente quedaría varado. Es también una muy buena pregunta y a veces hasta difícil de responder, porque la alta capacidad, si bien tiene un alto componente de heredabilidad, de hecho, cuando se identifica algún niño o niña con alta capacidad, a veces a alguno de los padres le hace sentido cosas que ha visto en su hijo y que le recuerdan a su infancia. Y hacia adultos se pide que también puede evaluarse, porque no importa, ojalá prematuramente, pero cuando no, sirve mucho la identificación aunque uno sea adulto. Y al haber esta identificación, cuando hay una alta heredabilidad de que pueda haber sido por lado paterno, materno, también influye el ambiente, Yeah. porque si tiene estas características y no hay un buen ambiente adecuado, nutricio para todas sus necesidades, y no hablo solo de lo cognitivo, sino a nivel emocional y social, obviamente que no se va a poder desarrollar como pudiera ser en un ambiente más nutricio, ¿ya? Es por eso que estamos al debe en cuanto al ambiente. Es nuestra responsabilidad poder visibilizar esta causa, poder educar a todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, sistema de salud, para poder identificarlos y no solo se pierda ese talento que se puede formar en un buen ambiente, sino para evitar el riesgo de psicopatología que sí se ha visto en muchos de estos niños que van desarrollando y que como profesionales de la salud y a nivel educativo estamos en la obligación de evitar que esto pase en estos niños, niñas y adolescentes. Así que te digo, difícil de responder porque si bien hay factores de heredabilidad, también el ambiente es importante. Ya Yeah. es una interacción de ambos para poder sacar lo mejor en el fondo de ese niño o niña. Para cerrar el tema, ¿cuál es el panorama que se ve estrictamente hablando en Chile? ¿Hacia dónde nos dirigimos en altas capacidades? Bien,
Yo te diría que, a ver, aquí en Chile hay una fundación de altas capacidades donde están más de 240 familias ya a lo largo de todo Chile. Y yo creo que ese grupo, sobre todo de pioneras, mamás que han identificado a sus hijos, estoy hablando de 10, 12 años atrás, tenían una lucha mucho más dura de lo que hoy se vive, pero todavía no es lo que esperamos. Porque si bien ya somos más familias, ya de alguna manera se escucha más de esto, todavía hay mitos que derribar. Y eso como sociedad nos corresponde ir desmitificando, ¿no es cierto? Pero esta fundación ha hecho cosas versus lo que se hace en el extranjero, en otros países, como talleres, cursos y muchos programas para que estos niños se puedan encontrar, conocer en esos espacios, pero que también se fomente esa necesidad de conocimiento que tienen, ¿ya? Pero es poco aún lo que se está haciendo, pero lo estamos logrando de a poco. A nivel universitario, por ejemplo, hay también a lo largo de todo Chile 6 o 7 universidades que tienen programas de desarrollo de talento justo para estos niños, ¿ya? El pionero, si bien fue la Católica con su programa Penta UC, Venta. hay otras universidades que también tienen estos programas para estos niños desde cierta edad, de acuerdo a sus intereses, y también hay casos a nivel Chile de niños que han sido identificados que no han podido desarrollarse en las condiciones que ellos esperaban y que de alguna u otra forma han salido al extranjero y es donde han podido lograr todo lo que han querido hacer. Y nosotros, más que evitar que pase eso, porque está bien que pase, pero se va el capital humano del país. Entonces, la Exacto. idea ahí es poder, a nivel de gobierno, crear políticas en las que se puede incluir a estos niños dentro de las necesidades educativas. De hecho, hay un proyecto ley que se está luchando hace mucho con esta Fundación Altas Capacidades y varias investigadoras en el tema. La idea es tener esto como ley. Y posterior también creo que el tema educación a nivel colegios, algo que sea difundido a todo país para que se pueda cada vez identificar más a estos niños, ¿no es cierto? Yo creo que estamos caminando a eso, pero a nivel Sudamérica, Argentina está un poco más antes que nosotros ya en eso. Ya. Entonces la idea es como poder apoyarnos. De hecho, ellas, la Fundación de Argentina también está muy en cercanía con la Fundación Altas Capacidades Chile. Tengo amigas investigadoras en el área que también han ido a otros lugares y siempre se va trayendo como lo que se está haciendo afuera para poder implementar acá. Claro. Claro, yo creo que como reflexión podríamos asegurarles que el hecho de tener proyectos, programas y una vía con objetivos claros para este tipo de población, definitivamente va a ser redituable en, como tú decías, es el capital humano del futuro del país, ¿no? Mm. Y podría bien quedarse en el país y hacerlo crecer mucho más, Así en es. lugar de buscar hacia dónde, em, hacia dónde huir, ¿no? Para establecerse. Exactamente. Y también, aparte de ser el aporte para el país, y es un porcentaje importante que puede ser identificado, también está el hecho de que, sobre todo a mí me toca como profesional de salud, evitar que se desarrolle psicopatología, que en verdad es muy triste saber que el 40% de estos niños dejan el sistema escolar tradicional. Claro, Salta la cifra, entonces claro. podemos hacer mucho también en ese sentido. Sí, por supuesto, y la verdad que causa también un poco de escalofríos, ¿no? Pensar que todo ese potencial se pueda mal utilizar o desperdiciar, yo creo que es algo que no debemos permitir, ¿no? Como familias, como sociedad, como profesionales de la salud, desde cualquiera de los ámbitos que se vea. Así es, Carla. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por esta primera cápsula sobre altas capacidades. Esperamos poder tener muchas otras para seguir informando. Y muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, ahí dejamos
que nos ayuden en los comentarios a ver qué otras dudas tienen. Ok, un gusto, Carla. Que estés muy bien. Cuídate. Gracias.